Tele.tv. Estamos en la casa de doña Virginia Gutiérrez, donde vivió muchos años, que ya nos contará, con Luis Jimeno. Muchísimas gracias por aceptar a esta intrusión, a estos intrusos en su vida. Al contrario, les agradezco mucho la visita. En la premiación número 35 de la Agrupación de Periodistas Teatrales, hemos dedicado un espacio muy especial a las grandes figuras del teatro del siglo XX. Unos de ellos, Virginia Gutiérrez y Luis Jimeno. En este programa Ciberarte vamos a conocer un poquito de cómo es que ellos entraron en contacto, la anécdota más divertida y los éxitos, la obra más grata, la película más grata de su vida. Así que cuéntenos algo usted, que es hija de Antonio Gutiérrez Sánchez, Sí. piloto de aviación, Sí, María de Jesús Rodríguez, pianista. sí. Esto es un antecedente maravilloso. Cuéntenos un poquito de su vida. Gracias. Pues mi papá, ya casado, se fue a estudiar aviación a Estados Unidos y al regreso sacó la licencia número 19 de piloto aviador de México. Así que imagínense si eran los pininos de la aviación de México. Por cierto que me acuerdo que platicaba mi papá que un piloto, que se me ha ido el nombre, hizo una travesura con su avioneta, atravesó el monumento de la Revolución, pasó por en medio y la atravesó. Después dijo, no, es que se me descompuso y andaba cayendo y por eso. Pero fue una travesura que hizo el piloto. Mi mamá era pianista, así se conocieron. Creo que en ese tiempo papá afinaba pianos y fue a afinarle un piano a ella, porque aparte daba clases, creo que tenía 40 alumnos, ella presumía de que tenía muchísimos alumnos. Fue un matrimonio muy agradable, mi mamá muy enérgica y mi papá muy consentidor. ¿Y cómo es que una duranguense se interesa en el teatro? Bueno, yo nací en Gómez Palacio, pero vivíamos en Torreón, Coahuila, que es es atravesar el río en 5 minutos y ya está uno en Gómez, que es Durango. Pero Durango lo conocí en una gira y un día dimos la función y me fui. No conozco más de Durango. Yo siempre he dicho que soy de Torreón, por eso que estábamos ahí. Y mi familia, aparte mi mamá tocaba el piano, mi abuelita cantaba y tocaba la guitarra. Después una tía mía, Rosa María, estudió en el conservatorio y tenía una voz preciosa, contralto. Cuando la oyó mi marido Luis, que venía de amigo a visitar la casa, dice, ¡qué barbaridad! Y yo venía de oír lo mejor del mundo y me quedé pasmado con tu tía. Pero la época se quedó en su casa, se casó, tuvo niños y no se dedicó. Fanny Anitúa le iba a dar clases a la casa. Yo conocí ahí a Fanny. Yo estaba muy chica
pero conocí a Fanny Anitúa porque le iba a dar clases a mi tía. Entonces toda la familia pues siempre le gustó el arte. Yo de chiquita me ponían una sábana, me tapaban la cara, me apretaban la nariz y me cambiaban la estación del radio. Y yo cambiaba de estación cada apretón de nariz. Después en el colegio de monjas, ¿quién quiere trabajar con una obrita para el señor obispo? Todas las niñas, yo no, y yo sí, yo que quise. Entonces hice de protagonista en una obrita que se llamó La Mimadita. Se la ofrecimos al señor obispo. Al día siguiente, que era domingo, y fui a misa y fui a comulgar, el señor obispo ofició, me dio la comunión y me dio una cachetadita. Equivalente a la patada. Sí. Entonces, aquí en México, que nos vinimos a México para seguir estudiando, entramos a la iniciación universitaria de la universidad. Yo después pasé a preparatoria, atrás, ¿cómo se llama? La prepa. San Ildefonso. San Ildefonso, ahí me tocó la prepa a mí. Se estaba construyendo la ciudad universitaria, imagínense si soy vieja. ¡Qué barbaridad! Y tuvo como maestros ahora personas que son una leyenda: Clementina Otero, Fernando Wagner, Salvador Novo, André Moró, Fernando Torres Lapan. Lafán, sí. Lafán. Así que aprendió de lo mejor, de los mejores. Pues fue de la generación, la primera generación de la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, que teníamos esos grandes maestros. Yo tuve la suerte que me tocara la clase de la maestra Clementina Otero, y ya después, cuando empecé a trabajar, pues me queda mal decirlo, pero yo era la consentida de doña Clementina. Cuando empecé a trabajar, iba yo a casa de doña Clementina que me pusiera los papeles, hágame usted el favor. Y ella, tan generosa, siempre me recibía y me decía cómo hacer las cosas. Así conocí a sus dos hijas, Clemen y ¿cómo se llama la otra? Ahorita se me fue. Estaban pues recién nacidas, las conocí chiquitas, ahora son unas mujeres muy exitosas las dos. ¿Estreno comercial? ¿El primero? ¿El primer estreno comercial de teatro? Pues creerá usted que no me acuerdo. Ya empecé a trabajar con don Celestino Gorostiza, que también fue director de Bellas Artes y fue director de teatro. Trabajé en una obra que ganó un premio que se llamó, era de una catalana, válgame Dios, debía haber repasado las obras porque en este momento no me acuerdo. No, pero van a ir brotando, sin duda. Y ahí, como no nos daba sueldo, era el teatro El Caballito, que estaba aquí en la calle de Rosales. Que tenía mucha madera. Ahí estábamos y no nos daban sueldo, entonces empezaba una marca de café, soluble en ese tiempo. Entonces en el intermedio nos llevaban una tacita de café a los actores. Y me dijo don Celestino, porque protesté por el sueldo que estaban dando, y me dice, ¿cuánto ganaba usted, Virginia, aquí en el Teatro del Caballito? Le dije, una taza de café. Pues entonces 40 pesos está muy bien pagada, me dijo. Le tocó echar a andar lo que era la televisión mexicana, cuando Así las es. telenovelas eran de memoria. Exactamente. ¿Se acuerdan de la actriz Judy Ponte? Sí, claro. Que también estaba con nosotros en Bellas Artes y que trabajaba en el... ¿Cortamos? No,
es que, perdón. No, es que perdón, voy a me hacer- distraje. No, seguimos. Ajá. ¿Sí? Entonces, Judy Pontes se montaba en la cámara porque era de madera, de patitas delgadas de madera, y tenía ahí como un banquito, y se subía Judy con el libreto, y al moverse la cámara, pues ella iba y venía con la cámara y nos iba apuntando por si a alguien se le olvidaba algo, ella nos apuntaba. Buena compañera siempre. La insaciable 1961 sería la primera, No le sé decir, la verdad, no me suena. porque después encuentro aquí en los registros Abismos de amor, Destino, Vértigo, La sombra del pecado, Obsesión, Incertidumbre, Dicha robada, Lo que no fue. Esa es mi trayectoria de televisión, no me diga, porque Ajá. yo ya no me volví a ocupar cómo se llamaban las obras. Sí, así pasa. Hasta llegar a las épocas recientes, Destilando amor, La otra, El privilegio de amar. Sí, que todavía de vieja he seguido trabajando. Me retiré bastante por la enfermedad de mi marido. Su columna, después de la operación, ya no quedó bien, ya estaba sentaditos y salíamos, lo llevaba yo en silla de ruedas, y entonces para no dejarlo solito, me quedé. Y ya la gente se olvidó de llamarme, y hice algunos programas de La Rosa de Guadalupe, porque eran un día o 2 días, porque una novela larga pues no lo podía yo dejar. Tenía que estar sentada a su lado, y si me iba a mover, ¿a dónde vas? Ahorita vengo, nada más voy a tomar un vaso de agua, espérame. Dependen mucho de uno. Las señoras que han tenido a su esposo enfermo me entienden. Ajá. Entonces, ustedes se conocieron allá en el norte de la República. No, ¿No? Luis y yo no, en Bellas Artes. A ver. Ya estaba yo inscrita en Bellas Artes. Mi mamá leyó el periódico, me dijo, mira, se abrió una escuela de teatro, ¿no te quieres apuntar? Claro que sí, volada fui. Me acompañó mi hermana mayor, Lola. Era una mujer muy guapa, con unos ojazos increíbles, muy alegre, muy andaluza, porque tenemos abuelos andaluces. Entonces, ella, la que realmente llamaba la atención y todo, era ella. Hicimos en Bellas Artes Los signos del zodiaco, y Lola trabajó en esa obra. El presidente Miguel Alemán, en un palco, sentado al lado del maestro Salvador Novo, vio la obra y le dijo, ¿quién es esa muchacha que hace la mecatona? Pues era Lola, que le llamó la atención al señor presidente porque era muy guapa, pero no era constante. Se aburrió y ya no fue a las clases. Y yo seguí, tesonera como siempre. Entonces estábamos ya en clases y llegó Luis, mi marido, con su hermano Enrique, que fue pianista. Llegaron y venían de una gira que habían hecho con su papá por toda América, y alguien les dijo que se había abierto una escuela de teatro, que por qué no se apuntaban para que no estuvieran sin hacer nada y se aburrieran. Entonces llegaron a apuntarse, y doña Clementina acostumbraba subirnos al pequeño escenario, que era medio metro de alto, y hacernos que camináramos en círculo, mientras ella nos hacía preguntas para ver cómo respondíamos y cómo nos movíamos. Y así lo hizo con ellos dos. Así fue como llegó a la escuela de teatro, y ya se quedaron los dos. Enrique, mi cuñado, igual que Lola, mi hermana, no continuó. Él era músico pianista y director de orquesta, eso era lo que le llamaba la atención. Y el que sí se quedó a terminar la carrera
fue Luis. Ahí fuimos compañeros de estudios, hicimos escenas juntos. En una de ellas me tenía que abrazar al final. Nunca me abrazaba, se bajaba del pequeño escenario y me dejaba así. ¿Por timidez? Por timidez, sí. Ajá. Y después ya nos fuimos a trabajar al Canal 4, en el que él fue asistente de Brígida Alexander, la mamá de Susana. Fue su asistente y Luis dirigía zarzuelas y operetas, que era realmente lo suyo, que pasaba los lunes, lo patrocinaba la Lotería Nacional. Entonces ahí luego me llevaba a mi casa, buscábamos un camión porque no teníamos coche, ni cuándo íbamos a soñar en tener coche, de esquina a esquina porque la gente iba colgando y no nos podíamos subir. Llegaba yo a la casa, vaya regañada que me daban porque llegaba tarde. Si saliste a tal hora, ¿por qué? Los camiones, mamá, no se puede uno subir. Pues aunque fuera a pie, pero usted tiene que llegar. Así era la disciplina. ¿Qué más les puedo contar? Ya trabajando, hicimos me dijo doña Clementina, Luis Jimeno es tu pretendiente. Le dije, no, doña Clementina, él tiene novia, porque vaya que era noviero. Y me dijo, no, sí es tu pretendiente, no le vayas a decir que no, porque no te vaya a pasar lo que a mí, que te retiran del teatro. Él es gente de teatro y te va a impulsar y te va a acompañar. Como así fue. Doña Clementina fue nuestra testigo de cuando nos casamos por el civil. Hay un detalle que nos dijo al llegar a su casa y es el nacimiento de Luis Jimeno. Cuéntenos. Ah, bueno, eso fue muy gracioso porque su papá se robó a su mamá, la sacó con un pasaporte falso y se fue a gira con ella, porque igual su papá era celosísimo, el suegro de mi suegro. Entonces, como no les permitía ser novios, él se la robó y se la llevó a la gira. Ella cantaba, ella también era actriz. Y cuando llegaron a Montevideo, ahí vino el nacimiento de Luis. Mi suegro estaba cantando una zarzuela y cada rato se salía entre el público por un costado para ir a ver a llamar por teléfono al sanatorio a ver si ya había nacido el niño. Él estaba muy inquieto trabajando, pero eran tantos los viajes que hacía, y en uno de esos que no hizo y que estaba en el escenario, nace el niño, pero ya la gente se había dado cuenta pues, de tanto ir y venir. Entonces estaba él cantando y el público en masa le gritó, ¡fue el niño! Ese fue el nacimiento de Luis, que por cierto quiero aclarar que sí, nació en Montevideo, pero es lo que él me decía, si he nacido en China, ¿soy chino? Pues no, ¿verdad? Lo registró su papá después en el consulado mexicano, porque mi suegro era muy mexicano. Entonces, después, ya estando en México, sacó su certificado de nacionalidad, donde dice la carta que es mexicano por nacimiento, aunque haya nacido en Montevideo. Y sí lo quiero aclarar porque todo el mundo dice, el uruguayo, no, nada de uruguayo, mexicano. Incluso tiene aquí un documento. Sí, este documento quiero que ustedes lo tengan también, donde dice, es la constancia de que es mexicano por nacimiento. Y luego me llevó a mí, a que yo me sacara el mío. Le digo, ¿yo por qué? Yo nací en México, bueno, sí, en Durango, en el estado de Durango, pero soy mexicana. Ah, no le hace, yo tengo mi certificado, tú también. Y ahí, como soy hija de español,
me hicieron renunciar a mi posible título nobiliario. Les digo, ¿qué les parece? A lo mejor hubiera sido yo princesa o ellos a saber qué, pero me hicieron renunciar en mi certificado de nacionalidad. Y sí, y van saliendo, brotando muchos recuerdos, como las películas en las que, bueno, su lista de obras de teatro en las que trabajó es aplastante, es gigante. El Hilo Rojo, Rómulo Magno, Yerma, El Gran Teatro del Mundo, Los Físicos, Corazón Arrebatado, Fuenteovejuna, La Casa de Bernarda Alba. ¿La Casa de Bernarda Alba era donde estaba Laura Zapata? No, Fue mucho antes, fue mucho antes, sí, ya cuando secuestraron a Laura, ¿se acuerdan ustedes? Ajá. El papel de Laura lo pasó a hacer Virginia, mi hija. En 3 días lo montó y se fueron a gira, y me decía Virginia que Ofelia Guilmain en cada plaza la hacía pasar adelante y le daba las gracias públicamente porque se había aprendido el papel tan rápido para sustituir a Laura. Sí. No, yo la hice aquí en lo que era el Milán, el Teatro Milán, dirigida por Basurto. Nada más. Dirigida por Basurto. Y Berta Moss hacía el papel de la madre. Yo hacía la Adela, que era la jovencita. O sea, imagínense si ha llovido. En 1963, Las Alas del Pez de Sánchez Mayans. De Sánchez Que Mayans. en su momento era muy atrevida. Era una obra que hacía un conflicto con la época y con la juventud. Pues más o menos, sí. Yo hacía la solterona, que veo fotos de entonces, y digo, bueno, pero de solterona no tenía nada, pero bueno, me dieron el papel. Virginia Manzano hacía la madre del muchacho, y Luisito Vallardo, que yo todavía le digo Luisito, que tiene unos ojos preciosos que no se le han acabado, era el jovencito del problema, sí, que tiene que ver con una niña, la embaraza, y viene el conflicto de la mamá con él, que también se embarazó sin casarse, y ese era, para ahorita es de risa loca el problema. Ajá. Luego estoy viendo un clásico, el récord mundial de permanencia, que es La Ratonera. La Ratonera. 1960. ¿En qué teatro era? En el Milán también. Ajá. También le hicimos en el Milán, sí. Ahí hicimos una temporada con una obra del maestro Novo, que era de periodistas. Ahí debe estar el título, ¿verdad? Fuenteovejuna, Las Alas del Pez, Íntimas Enemigas, Juego de Reinos, Las Alas del Par, La Dama Boba, La Ratonera, La que no fue, Cintia, Incertidumbre, La Sombra del Pecado, Vértigo. No, pues son una cantidad enorme. Una cantidad enorme de obras. Solamente obras mexicanas tenía yo 30 obras mexicanas hechas. A Soledad de O'Neill. Sí, preciosa. Se ha dejado de montar, pero es un gran actor. A Soledad es la única comedia que tiene O'Neill. Todos los demás son dramas. Y fueron a buscar al director, a José Quintero, para que la viniera a montar. Y fue la única obra, la comedia que hizo. Y estaba encantado, sorprendido de cómo asimilábamos los actores mexicanos la dirección, y que al día siguiente dice, ya me rebasaron, denme unos cuantos días para seguir montando porque ustedes ya me alcanzaron. Y entonces fue la obra en que Demián Bichir tenía 15, 16 años, hizo el papel, precioso papel, y qué bien hecho, qué buen actor es Demián. Sí. Desde el primer momento. Desde chiquito, sí. Y bueno, por eso ellos, los 3 hermanos, estuvieron en la Compañía Nacional.
Yo soy muy amiga de su mamá, la tengo en el patronato de la estancia infantil de la ANDA. Y los muchachos nos quieren mucho, siempre se acuerdan que de chiquitos estuvieron con nosotros en la Compañía Nacional. ¿Alguna anécdota divertida de los ensayos, de los montajes? Ya supimos que cobraba lo que es un café soluble. Sí. Bueno, si me hubieran dicho que me iban a preguntar, a lo mejor hubiera pensado yo en algo, pero así de momento no. Bueno, les voy a contar una anécdota, pero no es nada graciosa. Cuando la obra con José, el actor este que sí venía de Sudamérica, de Centroamérica, Pepe Gálvez, el rey y sus esposas. Ajá. Entonces se repuso, se estrenó en el Xola y luego tiempo después se repuso en el Tepeyac. Y cuando llegué a la casa, después de terminada la obra, llegamos, Luis y yo, estaba él conmigo, me trajo, y cuando llegamos a Coyoacán precisamente, estaba a punto de llorar, de enojado y de molesto, porque Pepe Gálvez me había pasado la mano por el pecho durante la actuación. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? No me acuerdo. Si Pepe me pasó la mano por el pecho, fue porque el director José Solé lo mandó. Y yo estoy en escena y hago lo que me dicen. Pero no me acuerdo, debe haber sido un movimiento arriba, por el cuello, tal vez, porque no recuerdo. Pero estaba enojadísimo y golpeando la pared y llorando, y acabó llorando. Entonces le dije, ¿sabes qué? Nunca me has visto a mí faltarte al respeto, jamás, ni en un escenario, ni en televisión detrás de los paneles con algún actor, jamás. Entonces la que se ofende soy yo. Y si tú piensas eso de mí, pues francamente no sé por qué seguimos casados. Claro, él ya recogió, ¿cómo se dice? Levantó la bandera blanca. Sí, viva la paz. Pero, ¿qué les parece? Qué celoso señor, ¿eh? Nunca me había hecho una cosa así, y son ustedes los primeros que lo saben. Juego de reinas, hacía yo una de las esposas. En otra ocasión hice otra obra también dirigida por Solé, en el Xola, con Pepe Gálvez. Era yo la esclava y él era un general romano. Y muy, muy interesante la obra, era de Juan Miguel de Mora, el periodista. Y entonces sí, Pepe en alguna escena que trataba de dar un beso o algo así, sí se pasó un poquito. Y cuando bajé a camerinos antes de volver a salir escena, le dije, Pepe, yo te suplico, por favor, que no seas tan enérgico en la escena. Vamos a tomarla más con calma. Se quedó tan sorprendido de que alguien le hubiera llamado la atención que me dijo, sí, cómo no, Virginia. Y nunca más. Depende de cómo se comporta uno. Que no me digan a mí, ahora que está de moda, que les falta respeto al director o al productor. Por Dios, 50 años con medalla de trabajar, que está por la primera vez que alguien me falte al respeto. Nunca. Eso depende mucho de la propia mujer. Exactamente. Que marque fronteras. Exactamente. Hablando de periodistas, ¿a cuáles recuerda usted? Yo fui muy amigo de don Rafael Solana, por ejemplo, de Felipe de la Lana. ¿A quiénes recuerda?
Pues a muchos que eran autores de teatro, que nos llevaban obras cuando estábamos en el Milán produciendo La Ratonera y esta que le digo del maestro Novo, a 8 columnas de Salvador Novo, sí. ¡Qué buena memoria! No, bueno, pero es que me agarraron forzada. Sí, yo lo sé. No me acuerdo. Yo lo sé. Me honro en presidir un grupo de periodistas, un grupo de críticos teatrales, Sí. APT, Agrupación de Periodistas Teatrales. Sí. Y siempre les pido a los grandes actores, a los sólidos actores, que les manden algún consejo práctico de cómo analizar una crítica para que sea útil, por ejemplo. Ay, amigo mío, ¿qué tal si me lo deja de tarea? De acuerdo, porque ahora desafortunadamente por las redes sociales se está ejerciendo algo que parece crítica teatral, pero no lo es. Se está ejerciendo también el periodismo ácido o el demasiado dulzón, que eso no sirve. Tampoco sirve. Lo que debería de ser es una objetividad, ir haciendo cultura, porque de otra manera opina uno sin, ¿cómo diríamos?, sin poder argumentar, platicar un poquito de por qué cree uno que eso es válido. Sí, claro. Bueno, en mi juventud tuve mucha relación con los críticos teatrales, don Rafael Solana, por ejemplo. Luego hice una obra de él. Cubrí a Virginia Manzano, porque Virginia no sé si se fue fuera de México o estaba enferma, y la obra de don Rafael que se grabó en el Canal 11, hice yo el papel de doña Virginia, tuve ese privilegio, sí. Tampoco me acuerdo en este momento cómo se llama la obra. Ah, pues sí, era de una obra de Shakespeare. Sí, así. ¿Pudo suceder en Verona? Pudo suceder en Verona. Ajá. Muy interesante la obra desde el punto de vista del maestro, cuando eran viejos ya los personajes, sí. Así va desgranando uno los recuerdos. Rafael Solana, Felipe de la Lama, Sánchez Cebada. Ay, Sánchez Cebada también, tan apreciado, sí. Y los periódicos que han existido también. Perdón, la interrumpí. No, muy bien, perfecto. Ahora hay un teatro, el de escritores, Sogem, ajá. Sogem, para un periodista. Wilberto Cantón. Wilberto Cantón, que también fue amigo en esa época. Muy, muy buen escritor. Sí, el periodista teatral yo pienso que también se va olvidando demasiado rápido. Y es parte del trabajo que estamos haciendo los periodistas de APT, para que no se olviden los grandes periodistas y que no se olviden los grandes actores y actrices de México. ¿A quién le debieron parte de su triunfo? Ajá. ¿A quién le debieron ser la gente importante que después fue? Porque fue gracias a ustedes, a los críticos. Así es. Sí, desafortunadamente grandes autores mexicanos, grandes actores mexicanos, pasan los 5, 10, 15 años y se empiezan a olvidar. En este momento tenemos en cartelera ya otra vez a Rascombanda, ya tenemos en cartelera a Rafael Solana, para que no se olviden, Claro. que no se pierdan. El periodista, desafortunadamente, si no publica, se va quedando atrás. Así es. Le digo que nos llevaban muchos críticos, obras que escribían, para que las leyéramos, a ver si las montábamos. No es fácil, la verdad no es fácil. Producir, invertir, en fin. Producir es una profesión. Pues sí, pero muchas veces los actores tienen que producir sus obras, Ajá. ¿verdad? Porque tampoco hay quien arriesgue su dinero. Así es. Pues es encantador poder recordar, desde el momento en que entramos a un edificio antiguo, majestuoso, aquí en el centro de la ciudad,
y vimos un departamento donde se antoja vivir, pasar la vida, estudiar, tocar el piano, todo eso es un placer enorme. Y luego el placer de ir recordando que el Teatro Milán, por ejemplo, tuvo una primera época cuando pertenecía directamente a la Universidad Veracruzana y que después quedó 10, 15, 20 años sin uso. Ahí estuvo durante mucho tiempo hasta que ahora lo salvan Pablo Perroni y Mariana Garza, y está haciendo un trabajo muy bueno. Y construyeron 2 teatros en lugar de 1. Ajá. El teatro de abajo, que es más grandecito, menos de 500 butacas, y el de arriba, que es como de 200 butacas. Magnífico. Que eso sí es un triunfo para México. El año 2017, año en que se perdieron muchos teatros. El Círculo Teatral por el sismo, Luces de Bohemia por problemas de contrato con el dueño, sí. Sala Chopin cerró, el Poliforum Cultural Siqueiros cerró. O sea, hay años que sube un poquito el número de teatros en México, 150, que no es la gran cosa, y hay años en que decrece, como el año actual. Podríamos pasar horas recordando momentos gratos, momentos tristes, la generación, por ejemplo, a la cual pertenece Carlos Ancira, Pepe Solé. Así es. Y así voy a recordar. Les dimos un homenaje a la primera generación de Limba, de la Escuela de Teatro de Limba, hace como 5 años en nuestra ceremonia anual, y era hermosísimo verlos ahí platicar y estar hablando con los periodistas para que no se olvide, para que se conserven y para que los inviten a trabajar, porque... Claro, a esa generación también pertenece Marta Ofelia Galindo, también, ¿no? Hay mucha gente de esa época, muy bien. En fin, muchos se nos han ido, ya estamos a punto de irnos los demás. Algún día nos tocará. Doña Virginia Gutiérrez, le agradezco mucho habernos recibido en su casa, estar platicando toda una mañana y ver sus fotografías, escuchar sus recuerdos. Muchas gracias. Quería comentarle del edificio, aquí vivió Basurto, vivió Andrea Palma, Miguel Córcega tuvo su casa y su academia. Carlos Bracho es vecino mío, pared con pared. Aquí, ¿quién más está? Esta niña Sasha también vivió aquí. ¿Sí? Es un edificio que me dijo la señora que me vendió. Y dice, ¿por qué les gusta tanto a ustedes ese edificio viejo? Hágame usted favor. Es energía acumular, buena energía. Pues muchísimas gracias por su atención, teleauditorio. Muchísimas gracias, doña Virginia Gutiérrez. Muchas gracias a ustedes. Mandamos un pensamiento de amor a don Luis Jimeno. Gracias, muchas gracias. Hay seres queridos que se fueron ya. Siempre queda el consuelo de recordarlos. Es un recuerdo doloroso. ¿Melchor? Sí. Me hace falta ahora. Es el destino de cada uno, Benito. No, Margarita, no debes pensar así. El destino es solo una palabra. Ojalá yo pudiera hacer que el pueblo lo olvide.
Enero de 1919 encontró a Emiliano Zapata militar y anímicamente derrotado. El caudillo del sur vivía fugitivo, sin parque ni pertrechos, asediado por la naturaleza y las tropas leales a Carranza al mando del general Pablo González. Zapata, apoyado en la lealtad de los campesinos que nunca lo traicionaron, desafió al gobierno, primero buscando una alianza con Obregón, después proponiendo a Francisco Vázquez Gómez como jefe supremo del movimiento revolucionario y por último lanzando un manifiesto en que condenaba al régimen del presidente Carranza, quien consideraba a Zapata, a pesar de estar derrotado, un riesgo para la seguridad del país. Me siento como haciendo arqueología de la televisión realmente, ¿no? Porque veo la tormenta se hizo en un estudio del tamaño de esta biblioteca, toda la telenovela, así que un rinconcito para la Casa de los Ricos, un rinconcito para la Casa de Juárez, un rinconcito para el Palacio Nacional. Así es que el ver la tormenta me conmueve profundamente porque realmente es estar viendo un esfuerzo denodado, porque era dificilísimo hacer una telenovela de esta naturaleza y sin embargo el equipo lo logró. Como ustedes ven, Miguel Alemán es parte fundamental, éramos Ernesto Alonso, Miguel, yo, Raúl Araiza, que hicimos un equipo muy compacto, que realmente nos apoyábamos los unos a los otros, y con nada se hizo la tormenta. La tormenta realmente fue un milagro, pues porque no había recursos. Se ve cómo evoluciona la producción de 1967, la tormenta, hasta llegar a 1986, 20 años después, ya con Senda de Gloria, que es una telenovela a colores, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me siento realmente con el alma verdaderamente en un puño, de pensar en aquellos años de pioneros, aquellos años que hacíamos lo que era imposible que se hiciera, pero que se logró gracias al espíritu de renovación que teníamos todos, porque amábamos la televisión, creíamos en la televisión, creíamos en un efecto social de la televisión, creíamos que la televisión no solamente era para divertir, sino que además de divertir, podía darle al público un mensaje de amor a la patria realmente, ¿no? Así es que me conmueve mucho ver estas imágenes. Me encanta. Miren, yo tengo un problema. Yo odio las charlas densas, aburridas, solemnes. A mí me gusta mucho trabajar para ustedes, entonces los voy a ir integrando y voy a hacer maldades como esta. Permíteme tantito. Síganme las cámaras, por favor. A Veracruz. ¿Viene a esto? Nada más a esto. ¿Qué piensa de las imágenes que acaba de ver? Porque seguramente no le tocaron de niña. Solo Senda de Gloria, ese sí me tocó, y pues me emociona muchísimo ver todo este material y ver eso que gente anterior a mí pudo vivir, pudo sentir y pudo incluso tener como de referencia para conocer más sobre la historia de México. ¿Qué le quiere preguntar al maestro Miguel Sabido? Uy, pues muchas cosas. Bueno, pues nada más. Hola Miriam, hola Julieta. Quiero hablarles de lo que he visto ahora en la pandemia. Esquizofrenia es un monólogo que ganó un premio de la agrupación de periodistas teatrales hace pocos años. Ahora es una víctima más de la pandemia y se está presentando en Vimeo en un formato que le da la fuerza necesaria a su trabajo. Déjenme contarles. Es un trabajo bien logrado que une las técnicas del cine y del teatro con un muy fino entendimiento de lo que se necesita para impresionar al público, usar lo mejor de cada habilidad artística. Es un producto bien logrado que podrá ser mejorado en el futuro, pero ya nos aporta toda la belleza escalofriante de unir las dos vías narrativas. Aprovecha al máximo las dimensiones del teatro, que es mediano, de tal forma que no se ve limitado o forzado a reducir sus desplazamientos. Se ve cómodo
en sus movimientos. Inicia con un sabor a filme de terror, entrando a cierto lugar en que nos va a revelar sus secretos, y sigue la introducción descriptiva que logra hacernos sentir que estamos en casa. Se trata de estar en su consultorio, una conferencia ante nosotros que somos los eruditos en el tema de la esquizofrenia. Después, un psiquiátrico en el que han de darse discusiones inteligentes, explicaciones que han de ser comprobadas poco a poco hasta caer en cuenta de que no hay marcha atrás. Está muy bien manejado todo el aspecto teatral que ya dominaba a la perfección y ahora une al cine, ya que es un hombre cercano a la televisión. Rafael Perrín, director y actor, tiene idea de las formas y tiempos escénicos y fílmicos que deben tenerse en cuenta para darnos varias sorpresas cada cierto tiempo y no soltar nuestra atención. Usa los elementos más sencillos que se pueda usted imaginar y no debo spoilear, descubrir a usted. Spoilear es un término adecuadísimo en este caso porque es casi un filme dentro de esto que casi es teatro, para resultar un producto por el que fácilmente pagaría usted por ver en Netflix, sino por fuerza en Teatrix, el medio argentino que permite ver arte escénico en todo el mundo. Véalo haciendo los enlaces por medio de Facebook con Rafael Perrín. Compruebe lo que le digo, es un buen filme y una magnífica obra teatral que marca los nuevos límites a los que deben llegar y después ir encontrando nuevas vías para dejarnos pasmados. Está en Vimeo y tiene un costo. También vi una sexóloga en cuarentena. Por Zoom puede usted ver este fino trabajo. Es un monólogo en el que vemos a la secretaria de Irene llegar al teatro y usando un espacio muy reducido, porque fue hecha en su casa la transmisión, logra divertirnos, ilustrarnos, divertirnos por espacio de 1 hora. Esta secretaria nos explica que la sexóloga en jefe está atrapada en el tráfico de la ciudad y llegará tarde, pero ella nos entretendrá un poco. Al fin y al cabo ha escuchado la conferencia muchas veces y empieza la alegre disertación. Va desgranando todos los secretos que queríamos escuchar acerca de hombres y mujeres, porque una charla que se respete debe abordar ambos géneros. Muestra juguetes sexuales y algunas partes íntimas desconocidas para muchos de los ciberespectadores, de tal manera que al final no le queda la menor duda y se ha reído con finos albures de la picardía mexicana. Se trata de un platillo muy sabroso que calificaría de comedia fársica para que usted la pase bien sin salir de casa. Y además está aderezada por canciones, porque Irene canta muy bien. Está en la plataforma de www.elvicio.com.mx y se paga por verla. También vi a David Salmón. Hace un experimento en Zoom, se llama Amor de Lejos. Una chava va a vivir con su mamá en tiempos de pandemia y deja solo a su pareja. Recibe una llamada de él y le trata de convencer por todos los medios de que ya regrese. Ella no quiere, porque se siente comprometida a estar con su papá y 2 hermanos otros días. Ahí se interrumpe la acción. Avisa el director David Salmón que pueden intervenir los espectadores con el rol que imaginen y dar un final creado sobre la marcha.
Esa tarde hubo 3 intervenciones. Un ciberespectador hizo el rol del papá de la chica, en otro rol, role-playing, otro del mejor amigo de ella y el tercero el mejor amigo de él. Participaron en el juego uno por uno. Se defendió el caso de manera distinta, con diferentes argumentos en favor de la mujer y también del hombre, porque ¿y cómo iba a ser de otra manera? Hay que defender a los incomprendidos varones. Es un experimento al que vale la pena asistir y se puede enlazar mediante buscarlo en Facebook con su nombre, David Salmón, para jugar un rato al teatro. El apellido Salmón es PS, Salmón. No tiene costo. Los monólogos. Hablemos un poquito de teoría. He visto varios trabajos en esta pandemia, mediante Zoom o por otras plataformas, y seguramente por las prisas en el montaje se ha recurrido a desplazamientos reiterativos, repetitivos, lo mismo en los tonos de voz, se hace uso de los mismos matices, sin querer, sin duda, porque a esos mismos actores los he visto, nunca los había visto tan limitados en su capacidad de dar otras gradaciones y colores vocales. Tengan cuidado con el uso de la cámara, que la dejan demasiado quieta, lo que obliga a movimientos limitados. Si tiene un amigo que haga cine, invítelo a colaborar en las producciones teatrales para lograr un mejor resultado. Si el problema es la voz, usen micrófono, boom, y notarán la diferencia. Una luz o una sombra hacen otra diferencia. El mismo criterio es aplicable a sonidos, ambiente y música. La música es una segunda escenografía. Cuesta un poquito más hacerlo así, pero es una inversión que bien vale la pena. ¿Qué opinan ustedes, Julieta y Miriam? Hasta la próxima. Astele.tv